Buenas tardes. Buenas tardes, maestros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bien, gracias a todos. Bueno, me da gusto, espero que todos estén bien. Ahorita ya vamos a empezar. Vamos a ir dándole, porque hoy justamente tengo que desocuparme temprano. Entonces es un tema no tan largo, pero iré dando. Me les comparto la pantalla. Hoy en el módulo 6 vamos a ver por fin la parte del lenguaje, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las sesiones pasadas, como siempre, que es el lenguaje, vamos a decir, el lenguaje en el cerebro, es decir, voy a describirles el circuito del lenguaje que encontramos y que justamente se encarga como, o sea, visto relacionado con cómo producimos, entendemos y hablamos, ¿no? En general. Lenguaje en Alzheimer y pues tareas o repaso, ¿no? Entonces estamos viendo la clase pasada que el lóbulo frontal es un lóbulo muy importante porque es el lóbulo que más recibe información y más lleva información a otros lados y sobre todo que se encarga en muchas cosas como organización, planeación, etcétera. Vamos a ver más allá. Pero que se necesitan muchas habilidades para hacer, ¿cómo se llama? Para la capacidad de resolver problemáticas. Por ejemplo, se necesita para la resolución de problemas creatividad, integración de la información, es lo que les digo de toda la información que llega de otras áreas cerebrales al lóbulo frontal para tomar una decisión o para hacer un plan, según el objetivo que se planee conseguir, ¿sí? Luego la toma de decisiones, es decir, cuál decisión va a ser la mejor para tomar acción y ya pues juzgar que nosotros como humanos somos súper capaces de juzgar, lo tenemos en automático para juzgar situaciones pasadas o de ajenas para nuestro propio conocimiento, nuestras propias vivencias, ¿no? Y poder justamente pues, tomar la mejor decisión posible. Y juzgar no tiene nada de malo, pues lo hacemos, justamente es un mecanismo de defensa que tenemos para tomar la mejor decisión posible. Tristemente, pues se transpola al juicio de personas, que esto es lo que tratamos de evitar, porque no conocemos mucho de la historia de otras personas, pero pues siempre estamos haciendo cuestiones de juicio porque pues es como nosotros diciendo, me conviene ser así, con ella puedo discutir tal tema, con esta persona no, porque se enoja y sale alborotada, o escojo mis guerras, ¿no? O sea, uno tiene que estar siempre como en un juicio sabiendo qué peleas afrontar o qué cosas se pueden hacer o decidir, ¿no? Eso es lo que es el juicio al final de cuentas, ¿no? Tomar la mejor decisión, con la mejor planeación y pues con ya toda la información integrada que tienes. Ahora, la lectura era de qué son las funciones ejecutivas. Quien haya leído, ¿alguien tiene una duda, un comentario, algo que le gustaría saber más de este tema? No, maestro. ¿Ok? Pues así breve, las funciones ejecutivas son las que nos permiten tomar las decisiones, son las que están encargadas de modular todo lo demás de nuestros sistemas cognitivos, es decir, las funciones ejecutivas son de alto orden, son capacidades que controlan la memoria, la atención, que la regulan, por ejemplo, tenemos atención sostenida, que esa es una función ejecutiva porque estamos de manera voluntaria manteniendo nuestra atención en un punto o en una lección o en algo, ¿no? Pero es nosotros de manera voluntaria el mantener la atención ahí, ¿sí? O sea, todo nuestro sistema se pone a decir, ahí es donde debes de poner atención, ¿sí? Hubo una tarea que es cómo usarían de forma creativa un clip,
un gancho para colgar la ropa, un CD usado, un par de calcetines, alguien que le gustaría participar. ¿Cómo usarían un clip? Aparte de su uso, pues, otra forma de usarlo que no sea de su uso habitual. Bueno, yo lo uso para colgar esferas y para separar en una lectura, también lo puedo utilizar como separador. Excelente, muy buenos ejemplos. Ya fíjate lo de las esferas, nunca se me hubiera ocurrido, pero sí, Y tal es cual. bueno. Muy bien, gracias. Muchas gracias, María. Un gancho para colgar ropa, ¿para qué lo utilizarían o cómo lo utilizarían aparte de colgar ropa? Bueno, maestro, buenas tardes. Mire, Buenas. yo el gancho para colgar la ropa le hago un doblez, bueno, dos dobleces en las puntas y me sirve, pero para colgar los tenis cuando los lavo. Entonces ya no nada más en la ropa, también los tenis. Ah, esa es buena. Los de los ganchos de metal, ¿no? Me imagino. Sí, exactamente, los de metal. Les doblo las puntas y me sirve para eso. Y fíjate, yo siempre dejo mis tenis cuando los lavo boca abajo. Me va a servir ese tip. Muchas gracias. De nada. ¿Se he usado para qué se puede usar aparte para reproducir música o ver cosas? Para poner algunas cosas calientes, Ah, bueno, es buena esa, sí es cierto. tibias, para que no se peguen en la mesa. Claro, sí es bueno ese. O cosas muy calientes también, ¿no? Para que no se queme o se maltrate la mesa. Muy buena esa. Otro uso? Yo me acuerdo que llegó un tiempo en que usaban mucho para decorar. ¿Ustedes no llegaron a ver? Lo pegaban en la así Para como- decorar las paredes. Se pintan y se decoran en paredes, se acomodan en diferentes formas, se pintan o se les ponen pues, dibujos, Claro. o también para ponerle un retrato allí en el disco, quedaría así como portarretratos, pero puede ponerlo uno a la pared. Como lo hacen en las películas como Ganzúa. ¿Sí? Para ¿Película? macetas. Nosotros lo estamos usando para hacer manualidades ahora para Navidad. Ah, esa es buena. Sí, es cierto. Para Esa es buena. Creo que ahorita se usan más como ese tipo de cosas que el uso que estaban destinados. Totalmente. Pero sí, muy buenas. Mi vecino el año pasado adornó un árbol que tiene así en la calle con los discos y se veía muy bien porque con los rayos del sol brillan mucho. Suena bien. Sí, o creo que una vez vi una esfera de disco con discos, justamente. Como que los cortaron y porque les pregunté cómo les, o sea, fueron espejos chiquitos que vinieron, no, discos, cortaron discos y los fueron pegando así como una esfera. Sí. A ver, Ángeles, Grajeda, díganos. Levantó las manos, ¿no, Ángeles? Ahí está ya. Hola, buenas tardes. Yo uso los CD usados para, bueno, tengo un huertito, hay veces que tengo huerto pequeño y lo uso para espantar algunas plagas según la temporada. No se acercan igual cosas Que amarillas, brillan. ¿no? Ah, porque brilla, ¿verdad? Sí, Sí, porque brillan en los destellos. Sí. Es bueno para espantar a los palomos. Sí, sí, Ah, también. qué bueno que me dijiste, voy a poner en mi casa porque se juntan una pandilla de palomos que nomás Sí. ahí están dejándome tocar. Con el sol. Ujú. Ah, qué bueno que me dices. Ah, gracias, Ángeles y Adela, gracias. ¿Algo más? Bueno, con respecto a lo que acaba de comentar de las palomas, fíjese que a mí me ha funcionado poner reguiletes porque el ruido del reguilete, el sonido, los ahuyenta a las palomas. Ya no tengo, ya se fueron. Ay, qué bueno, porque yo la verdad no tengo nada en contra de los animales, pero a mí se me hacen como ratas voladoras. Tienen mucha transmisión de enfermedades en las palomas. Sí. Sí, Este, hacen mucha popó. sí, aparte, o sea, esa es una, pero aparte cargan muchas enfermedades. ¿No han visto las palomas zombies? Ay, no, Sí. esas son las que
Maestro, también les puede poner tira de papel metálico. Qué bueno, no, sí, yo creo que sí lo voy a hacer. Y a ver, ahora, un par de calcetines, ¿para qué cosas? Ya, a ver, yo, para quitar unas cosas, por ejemplo, marionetas, ¿no? Esa es una. Como los marionetas con calcetines viejos, sé que se usan mucho o se usaban. Pero ¿para qué otras Como cosas? como almohadillas también, Ujú. para rellenas de arroz o de semillas. Sí, es muy buena. Para dolores o inflamación, sí, ¿no? Ya se Justamente. van para calentarlas. Sí, también se ha visto que las ponen en los asientos del WC para que no esté frío en los tiempos de frío. Ah, Ah, sí, a la de hora hecho, sí, ¿verdad? Sí, cierto, ya los he visto esos. Los ponen donde se sientan, para que Sí. no se congelen. sí, la combi. Sí, es cierto, eso es bueno, la voy a aplicar. ¿Algo más? Que bueno, deja que haya tiempos de frío, ¿ah? Sí. Ahora, también les dieron esta tablita que era como, ¿cómo se llama? Que tenían que No lo resolver, tengo. ¿no? Está, Sudokus. Eran sudokus, se llaman sudokus. sí, el sudoku, sí, es un sudoku, exacto. ¿No? Que estos cuadros tienen que sumar esto y estos cuadros tienen que sumar esto. Yo creo que esto ya lo habíamos hecho. Ah, no, hicimos otro igual, que era de sumar y No lo restar. encuentro, maestro. ¿No está en su libro de trabajo? No, Sí. en el mío no. ¿Qué página es? O aparte, no, ¿verdad? Yo tengo, No para, tiene página, no tiene página, pero es en la del módulo 6. sí, del trabajo, libro de trabajo. Ah, entonces sí está. Sí, no lo puso. Si no, igual, pues ya vieron las respuestas. Sé que no se van a acordar. Entonces, El mío está diferente que ese, pero sí me da la misma El cantidad. mío también está diferente, pero sí da. Sí da la pero misma sí, con que dé. Recuerden que hay muchas formas de resolverlo. Es la mejor que nos dé con que no se repitan los números, ya saben, aquí, en este cuadrado. Sí. Está muy bien. Pues ya hablamos más o menos de memoria y aprendizaje, ya hablamos poquito de atención y resolución de problemas, capacidades visoespaciales y motoras. Ahora toca lenguaje. Muy bien. Pues el lenguaje incluye nuestras palabras, tanto habladas como escritas, igual y con señas, ¿no? O sea, lenguaje de señas. Y todo esto es cómo combinarlas, ¿no? Es increíble lo que podemos hacer con 27 letras, ¿no? O sea, con cierta cantidad de letras que forman diferentes fonemas y que podemos crear miles y millones de palabras con estas, ¿no? Diferentes combinaciones. Entonces, la forma de combinarlas es justamente una forma pues, de lenguaje, ¿no? Cómo encontrar decir algo, cómo lo combinas. Aquí les tengo como diferentes, justamente formas de escrituras que están la escritura egipcia, ¿no? Y que incluso Los se divide fenicios. dependiendo la época. Luego está la fonización, los seméticos. Bueno, todas estas son técnicas o señales, señas, símbolos, más que nada, que significan algo y que combinamos para llegar a más palabras y así, ¿no? No fue hasta el romano que llegamos a las letras que conocemos hoy en día y pues ya ven que el hebreo tiene su propio, como alfabeto y pues sin hablar de los demás, ¿no? Entonces, incluye tanto el almacén mental que de hablar, como escribir, como los conocimientos que tenemos sobre estas palabras, como qué significan, cuándo usarlas, cuándo no. También incluyen las reglas que usamos, es decir, cómo a veces hablamos o escribimos, ¿no? Es raro que empecemos así, nuestra estructura del lenguaje es siempre como, por ejemplo, el sujeto primero y luego el verbo, ¿no? Y eso es como a grandes rasgos lo que siempre se nos enseñan en español o en la primaria, en la escuela en general, ¿no? Primero va el sujeto, luego el verbo y ya
Pero siempre Predicado. tiene que para una oración, predicado, ajá, pero siempre tiene que haber sujeto y verbo, ¿no? Para que sea confirmado como una oración tal cual. Entonces, tanto estas reglas gramaticales, de ortografía, de redacción, de semántica, léxicas, todas estas conforman justamente el lenguaje. Y simplemente estas reglas son forma para organizar mejor nuestras ideas, nuestros pensamientos y entregar el mensaje que queremos comunicar, ¿no? El lenguaje le permite a una persona no solamente hablar y entender, sino también leer y escribir, ¿no? O sea, el lenguaje, podemos discutir que el lenguaje, bueno, aquí está raro, porque esto es raro porque yo teóricamente no creo que sea lo mismo el lenguaje hablado, vocalizado que el leer y escribir. ¿Es parte de un lenguaje? Sí, sí es parte, pero son funciones diferentes. O sea, no es lo mismo hablar algo y escuchar algo a tener que leer y escribir algo. A pesar de que están muy relacionados, usan otras estructuras cerebrales que sí, al final forman parte de nuestro lenguaje, pero simplemente no es el mismo que mismas capacidades que usamos en nuestro cerebro cuando escribimos, leemos, a cuando hablamos y escuchamos, ¿no? Pero sí, hay que englobarlo ahorita en todo como lenguaje. Entonces hay muchas formas de cómo transmitir el lenguaje y que sobre todo se ha visto que el lenguaje nos da el poder de pensar, o más bien de transmitir nuestro pensamiento. Y esto es algo que ha estado debatido mucho por muchos teóricos de ¿qué viene primero, el pensamiento o el lenguaje? ¿No? Y es algo que hablan de que, pues es que unos dicen que el lenguaje es una herramienta para el pensamiento, unos dicen que el pensamiento surgió a partir del lenguaje, ¿no? Pero hay autores que yo voy más para allá que, por ejemplo, dicen, ya conocemos nosotros, tenemos pensamiento previo al lenguaje y van muy en conjunto, es decir, el lenguaje y el pensamiento van muy de la mano, pero llega un punto en que se separan. Llega un punto en que son muy parecidos, pero que se separan, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un bebé que es un ser que no ha desarrollado el lenguaje, porque pues, todavía no tiene las capacidades madurativas para poder hablar, puede reconocer o distinguir conceptos, es decir, tiene una concepción del mundo que lo rodea sin tener que ponerle un nombre. Sí, es por ejemplo, un bebé sabe reconocer quién es su mamá o cuáles son las manos cálidas del cuidado y quién es, a veces hasta ya está reconociendo papá, personas familiares, ¿no? Para el bebé. Entonces esto habla de que pues antes de que el bebé aprenda a hablar o que es el lenguaje humano, ya está teniendo concepciones del mundo, ¿sí? Ya está entendiendo el mundo, que cuando tiene hambre llora, o sea, cosas muy básicas y que poco a poco va a ayudarlo a distinguir. Por ejemplo, un niño al inicio, pues cuando empieza a hablar, le dice a todo animal perro, ¿no? O gato, dependiendo de qué es lo que le enseña. ¿Y por qué? Porque primero te enseña que un ser de 4 patas, que camina en las 4 patas, es un perro, ¿no? Pero luego descubre que hay más animales que caminan en 4 patas, pero pues todavía no sabe como la diferenciación clara o precisión de estos animales y les termina llamando perros, así de sencillo. Entre más crecemos, más se complejiza nuestro lenguaje, más específico se vuelve a ciertas categorías y a ciertas tecnicismos a veces, ¿no? Y muchas áreas del lenguaje, muchas áreas del cerebro están involucradas en el lenguaje. Esto cambia, ahorita lo que les voy a decir, bueno, para la mayoría de las personas casi todas estas áreas están localizadas en el hemisferio izquierdo del cerebro. Esto quiere decir que gran parte del rol del lenguaje que conocemos como tal se ve concentrado en el lado izquierdo. Ahora, esto va a cambiar según diferencias individuales, incluso hay estudios donde indican que los zurdos pueden tener la capacidad invertida, porque pues, hay varias cosas, ¿no? Pero no todos los zurdos tienen esa diferenciación por ser zurdos, ¿no? Pero lo que sí se ve es que el lenguaje se ve en gran parte medido, la parte de comprensión y hablada, y por ejemplo, categoría se ve en la parte izquierda del hemisferio, ¿no? Y ahora, ¿para qué sirve entonces el lado derecho? Pues también para el lenguaje. Esas mismas áreas ayudan para detectar tono, melodía, voz, o sea, como el significado más allá de lo que se está diciendo. No es lo mismo decir gracias, gracias, ¿no? O sea, reconocemos a veces gran parte de nuestro lenguaje es la entonación, es la emoción con la que expresamos, ¿no? Nuestra comunicación no verbal, ¿no? Justamente, todo eso forma parte del mensaje.
Entonces, muchas cosas de interpretación de cómo lo dicen, en qué volumen, en qué tono, en qué es como nosotros lo vamos a percibir del lado derecho. Y pues estas áreas del lado izquierdo ayudan a leer, traducir palabras escritas dándole un significado, entender cuando alguien nos habla, planear y ejecutar nuestra expresión oral, pero como les dije, el hemisferio derecho también se ve relacionado con el lenguaje y sobre todo también hasta aspectos emocionales, ¿no? ¿Con qué te lo dicen? Y con qué emoción. Y esto lo interpretamos gran parte por la expresión facial de las personas, ¿no? O sea, vemos a alguien que te está viendo así y te dice gracias. Y dices, ay, pues de qué me agradeces, ¿no? Hasta mejor ni me agradezcas, o sea, como le dices. También como tono de voz, o sea, expresión facial, todo esto. Entonces, aunque se vea que muchos dicen, entonces es más importante el hemisferio izquierdo que el derecho. Y yo, no se trata de eso, simplemente se ve más especializado en ese lado, en ciertas cosas, como en el otro lado se ve especializado en otras, que al final se necesitan a la par, porque si no, vamos a entender a mitad del mensaje o no vamos a comprenderlo de verdad, ¿no? Entonces, pues ambos hemisferios son muy importantes. Y pues ya las dos áreas que corresponden a las dos mayores funciones del lenguaje, que es entender el lenguaje, que es entender lo que vemos y escuchamos, y producir el lenguaje, que es como ahorita estoy coordinando mis labios, bocas, mi labio, mi boca, mi lengua, mis cachetes y hasta el sonido que sale de mi garganta para producir este lenguaje, ¿no? Toda esa coordinación, gracias al cerebro también, ¿no? Y pues estas áreas, el área Wernicke, que se puede decir Wernicke, el área Wernicke está en el lóbulo temporal, que se acuerdan, el lóbulo temporal se encuentra justamente aquí, ¿no? Como esta parte, como esta parte de aquí, ¿no? Y acá están nuestros lóbulos temporales, muy pegados al oído, si se fijan, ¿no? Entonces, aquí se encuentra el área auditiva que procesa todos los sonidos que oímos y el gilo angular, que es algo que está como aquí adentrito en los surcos, se traducen las letras y palabras escritas de sonido. Y ya después el lóbulo temporal también, que se ha visto especializado en memoria, si se acuerdan. Entonces, se fijan cómo está especializado no solo en entender el lenguaje, pero también estamos a lo mejor codificando al mismo tiempo el almacén de nuestro léxico personal, ¿no? Como de esta palabra significa esto, o se usa para esto, o la puedo usar en este momento, ¿no? O me lo están diciendo de esta manera, y lo entiendo de esta manera para que no sea tan agresivo, para que no sea de una manera como más, para que yo lo entienda suave, ¿no? Y luego tenemos el área auditiva aquí, más pegada al oído, ¿no? Y aquí está el giro angular que les decía. Es un poquito más adentro, pero ahí se ve. Y aquí el área Wernicke, todo esto nos permite entender el lenguaje hablado, el significado tanto de los sonidos como las palabras, ¿no? Y también se ve relacionado con lenguaje escrito, que les digo, esto es en general, pero si se meten más a estudiar el lenguaje, van a ver que hay debate constante de cómo es la separación de tanto la escritura como el oído, ¿no? El escuchar. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Que el lenguaje escrito, el significado de las palabras, cómo lo leemos, ¿no? Que gracias al giro angular ahí. Y claro, usamos el lóbulo occipital. ¿Por qué? Porque si estamos leyendo, tenemos que ver, ¿no? Y ya se me dicen, pues es que, por ejemplo, el braille, ¿no? Que es la lectura para las personas con discapacidad visual. Y dice, sí, pero también se activa, ¿sí sabían eso? O sea, se activa mismas áreas de lectura. Eso es algo curioso. Pero pues es adaptarse, simplemente, es como se llama, si no ves, pues se compensan otros sentidos, ¿no? O sea, es como se intensifica, se pueden intensificar otros sentidos, o simplemente si hacen una intervención desde chico, pues aprenden a leer así y se reestructura y se reconectan otras áreas del cerebro. Bueno, más bien neuronas y compensan por esta falla. Si no puede leer de manera visual con los ojos, pues ya lee con la mano, ¿no? Y la segunda es el área de Broca, que está muy pegada al lóbulo frontal, más bien que está en el lóbulo frontal y está muy pegada a la banda motora, justamente ¿por qué? Porque es donde se coordinan nuestros labios, la mandíbula, la lengua y la garganta para producir el sonido que ahorita me están escuchando, ¿no?
banda motora, el área de Broca nos permite producir lenguaje hablado, órdenes de los labios, mandíbula y todo eso, ¿no? Entonces, si no tuviéramos el área de Broca, sería muy difícil poder, aunque quisiéramos, aunque nuestra cabeza sentimos que estamos hablando, si esto falla, no podríamos producir lenguaje, no podríamos producir lo que queremos decir. Y de hecho es justamente lo que estudió en un caso clínico. Entonces, aquí está la banda motora también de la escritura, que si se fijan, aquí es para el área de Broca para coordinar labio, bocas, mandíbula, todo, ¿no? Si se fijan, es otra área para justamente la banda motora. ¿Por qué? Porque se usa la mano. Y haz de cuenta que la banda motora tiene como en partes, cada partecita es como un área una parte que controla cada aspecto corporal. De hecho, hay una figura de un homúnculo que es justamente una figura con labios grandotes, así lengua toda grande, manotas, piezotes. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque nuestra lengua, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies son las áreas más sensitivas en cuanto al tacto o el mapeo, ¿no? Se ven ¿cómo se llama? Hay más espacio en su cerebro para estas zonas porque es nuestras áreas más sensibles, ¿no? No es lo mismo sentir con las manos que sentir con el codo, ¿no? No es lo mismo sentir lo que sientes en el pie que lo que sientes en el brazo, ¿no? Entonces, obviamente, en la banda motora se ven como todas estas áreas del cuerpo que se mueven y pues justamente aquí, en la parte de aquí, que donde está pegada la broca y la área motora del habla, es donde se coordinan mi boca, mis labios y todo para producir lo que les estoy diciendo ahorita. Y pues ya, el área de broca y de... Perdón, ¿y el sonido de dónde lo tenemos? ¿Cómo que el sonido? Sí, o sea, el hablar, El oír. no, el hablar, o sea, es el área de... El hablar es el la área de broca. El poder coordinar nuestros labios, todo de nuestra boca para producir sonido, viene del área de broca. ¿Sí? Okay. Este es para el lenguaje hablado. Ajá. El lenguaje escrito es de la banda motora. Y para entender es el área de Wernicke, que es un poquito más para acá, como vieron en la imagen. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Pero pues obviamente están muy conectadas estas áreas porque pues obviamente también nos escuchamos a nosotros hablar, estamos corrigiendo la forma en que hablamos o estamos escuchando o siendo atentos en lo que decimos, ¿no? Entonces es como una retroalimentación constante. Y pues están conectadas por una serie larga de axones que si se juntan forman el circuito de lenguaje del cerebro. Ahora, por ejemplo, ¿cómo usamos este círculo cuando leemos en voz alta? Vemos las palabras de la página con el lóbulo occipital, ¿no? Primero proceso todo de la vista, ¿no? Que entra la luz en nuestros ojos, se ve plasmada en el diafragma, no, ¿cómo se llama? En la retícula. De la retícula se pasa estos a conas y bastones, que son células específicas que detectan la luz o la oscuridad, y ya se está formando ahí la imagen. Esto se pasa a los axones, a nuestro nervio óptico, que luego pasa por el tálamo, que si recuerdan, el tálamo es una parte del cerebro que está en medio, que es como un filtraje de todas las sensaciones. Ahí pasa el oído, pasa lo que escuchamos, lo que vemos, hasta lo que sentimos. Pasan todos los sentidos menos el olfato. El olfato no pasa por el tálamo. Ya llega al tálamo y ya llega por fin al lóbulo occipital, que aquí ya estamos viendo las palabras. Luego pasa a giro angular para saber qué es lo que significan. Las estoy leyendo, pero ¿qué significan? Entonces aquí en el giro angular ya se está codificando y te está diciendo, esta palabra es esta, significa esto, etcétera, ¿no? Y lo conjunta con el lóbulo temporal, que es el área del almacenamiento de palabras y lo que son y todo esto. Y también con el giro angular, que es lo que si estás leyendo, es el que te está diciendo, esta palabra es esta y junta se crea esta palabra, ¿no? Y es lo que es. Ya. Y luego la información es reenviada para planear los movimientos de habla en el área de Broca, ¿no? Entonces, esto es para leer en voz alta. Entonces, estamos viendo, pasa a saber qué es, y luego pasa a nuestra área Broca para coordinar todo lo de nuestra boca para producir lo que estamos leyendo en voz alta, ¿no? Finalmente la información.
¿Y no les parece curioso a veces ustedes pueden, es que yo hablo mejor, yo leo mejor en voz baja o en voz personal que en voz alta, ¿no? Y pasa mucho esto, ¿no? ¿Y por qué será? Porque son sistemas aparte. Cuando tú estás leyendo, pues en voz baja o en personal, así que tú solo lo estás leyendo sin producir ruido, pues pasa el lóbulo de Broca, ¿no? Entonces, en cambio, es más difícil leer en voz alta porque es una coordinación de labio, boca, cachete, ¿no? Entonces, obviamente, cuando lees en voz alta, a veces no es tanto nivel de lectura, pero qué tan afectado está como tu lengua, como, por ejemplo, personas con labio leporino, ¿no? O sea, por más que quisieran hablar o entender, no pueden. También, por ejemplo, los gangosos, personas con problemas de tartamudez, son personas que justamente quieren llegar hasta ahí la planeación, saben lo que significan las palabras y todo, y cómo lo van a comunicar, pero ya cuando llega ese momento de producir el habla, se quedan, no pueden porque lo que les está costando es esa producción, ¿no? Esa coordinación. En cambio, mucha gente que pues, lee así en voz bajita y súper bien porque se brincan todo un paso. Y pues finalmente ya la información es enviada para mandar órdenes a los músculos para que se habla, sea producida en la banda motora, ¿no? Entonces, llega la información, identificamos qué es, cómo es, y luego es cómo lo vamos a pronunciar, o lo vamos a leer, y ya por último ya es el hablarlo, ¿no? El leerlo. Entonces, la habilidad para entender y producir lenguaje requiere de la coordinación de varias áreas del cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando en el Alzheimer estas áreas se ven interrumpidas? Pues por eso se ve también interrumpida la capacidad del lenguaje. Porque si unos neuronas empiezan a morir, las capacidades de codificar, de entender el lenguaje o de simplemente hablarlo, va a tener muchas dificultades la persona con Alzheimer, porque ¿qué es lo que pasa en Alzheimer? No es que de repente pierdas la memoria, es que van muriendo neuronas hasta que haya un atrofio cerebral que se ve manifestado en sintomatología como lo es la pérdida de memoria, pérdida de lenguaje, incapacidad de seguir instrucciones. O sea, no es como que de repente llegue el Alzheimer y ya, no. O sea, va a depender mucho o va a estar muy afectado las capacidades cognitivas de las zonas de neuronas que fueron muriendo. Entonces, memoria es uno de los síntomas principales porque las neuronas que más se ven que mueren es justamente el área temporal y del hipocampo. Pero también, ¿qué otras cosas no tiene el lóbulo temporal? Pues el lenguaje. Entonces, a veces se ve primero la memoria afectada, pero no tarda mucho en justamente el lenguaje verse afectado también. Sí, es esta incapacidad de poder recordar qué es lo que iba a decir o de qué se trataba el tema, de lo que dijo hace un minuto, de lo que preguntó hace un minuto, etcétera, ¿no? Todo eso. Y pues la dificultad más comúnmente reportado es la anomia, que es la incapacidad de encontrar las palabras adecuadas. Y yo sé lo que van a decir, profe, eso nos pasa a todos, que cuando tenemos la punta de la lengua, ¿no? La palabra, cuando creemos que algo vamos a decir y se nos va, ahí decimos, es que está en la punta de mi lengua, ¿no? Está ahí, sí sé. Bueno, la anomia no es así. La anomia es simplemente pierdes la palabra, no sabes y nunca la recuperas, ¿no? Esa es la gran diferencia. O sea, cuando ustedes tienen una desliz de palabra que no se acuerdan qué es o qué significa, cómo usarla, eso es una cosa, pero ya cuando es la anomia, es tal cual perder la capacidad de recuperar la palabra, o sea, de recuperar palabras, ¿no? Y no es de que, luego me acuerdo, no, ya nos acordaron, ya la perdieron. Y en fases avanzadas puede haber dificultades en comprensión, fluidez, y obviamente pues comunicación, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante el habla? Bueno, pues hay muchos teóricos que dicen varias cosas. Por ejemplo, la forma en que como nos comunicamos a veces, estoy seguro que ninguno de ustedes pueden reproducirme exactamente lo que acabo de decir en este curso. Ni una sola oración me pueden reproducir exactamente. Sin embargo, tienen la idea general y así es como trabaja nuestro cerebro en el lenguaje. No estamos recordando palabras exactas,
estamos interpretando el mensaje general de lo que nos están comunicando. Y por eso también hay tantas falta de comunicación, ¿no? Porque a veces nada más de escuchar de, oye, es que tú me dijiste esto, es como, yo te dije, yo tomar responsabilidad, me estás echando la culpa, no nos centramos en eso. No, yo cuándo te dije, ¿no? Y por eso muchas fallas de comunicación, porque al final, pues no te acuerdas exactamente lo que te dijo, pero entiendes que te dijo, que te está achacando a ti el no haber escuchado algo, ¿no? También hay varias teorías, por ejemplo, hay una teoría de lingüistas llamado, perdón, de un teórico llamado Wolf, que es lingüista, y él dice que las palabras, el pensamiento, como reafirma que el lenguaje que usamos va a modificar nuestro pensamiento. Las palabras que usamos y cómo nos vemos reproduciendo lo que decimos día a día va a modificar nuestro pensamiento. Y no lo digo en sentido de que, si digo que voy a ser rico todos los días, un día voy a ser rico, me voy a quedar rico. No, no se trata de eso. Se trata de que si tú te dices menso todos los días, va a llegar un punto en que te lo vas a creer, ¿no? Si tú te dices que no puedes todos los días, el cerebro se cierra. Y es algo que vimos también en resolución de problemas, ¿no? Cuando decimos no podemos, no es tanto de que, ya no, o sea, a lo mejor sí, no se puede. Pero el simple hecho de decir no podemos es que ya el cerebro automáticamente dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, no puedes, entonces ¿para qué buscamos soluciones? ¿No? Si no se puede, ¿para qué le damos soluciones? ¿No? En cambio, si dices, sí, voy a poder o voy a encontrar, te abres posibilidades, ¿no? Y esto es muy claro porque hay diferentes formas de comunicarnos. Por ejemplo, en el inglés, no existe el te quiero. Y sin embargo, aquí tenemos el te quiero y el te amo, ¿no? Que como dice el gran José José, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es algo de algo de nosotros, ¿no? Y cómo usamos este lenguaje modifica, como por ejemplo cuando le decimos a alguien, te quiero, te estimo o te amo, ¿no? Que tiene su nivel. En cambio, los gringos a veces ni se dicen, no tienen una palabra para te quiero, entonces reservan la palabra de te amo hasta algo como más importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no han visto que en algunas películas gringas o series gringas el decir te amo a tu novio ya es como el siguiente paso? ¿No? O sea, como son pareja, pero nunca se han dicho te amo, ¿no? Y cuando se dicen te amo ya es como otro nivel, ¿no? Y en cambio nosotros no tenemos esa dificultad porque, pues, si no decimos te amo, decimos te quiero, ¿no? Y por ejemplo, también otra, y esto depende, hay veces que hay palabras en otros idiomas que son intraducibles con una sola palabra en nuestro idioma. Por ejemplo, hay una palabra en el alemán que tal cual significa, una palabra en alemán que significa el sentimiento de desear las cosas que deberían de ser, pero que no lo son. Imagínate toda esa idea compleja en una sola palabra y ellos lo tienen. O por ejemplo, en francés tienen una palabra que significa el dolor exquisite, algo así, que se habla que es el dolor que sientes al no tener a una persona que deseas. ¿Se fijan cómo diferentes lenguajes tienen diferentes, o sea, y de seguro ellos lo usan comúnmente, ¿no? Y nosotros a veces podemos usar como, por ejemplo, la palabra pedo para muchas cosas, ¿no? Pero de excepción, pero de proceso fisiológico, de pluma, ¿no? Y pedo de que hay una bronca, pedo de qué pasó, ¿no? Y cada quien le da su significado, así como los esquimales o las personas que viven en nieve tienen como 20 tipos de blancos, ¿no? Y es que es eso, ellos les ponen palabras diferentes para el diferentes tipos de nieve que ellos tienen. Tienen una palabra para la nieve que ya lleva tiempo que ha caído. Y tienen una palabra para la nieve fresca, que para nosotros, los humanos que no vivimos en áreas de nieve, se nos hace lo mismo, ¿no? Nos hace la misma blanco, lo mismo de la misma nieve, ¿no? No cambia. Pero para ellos es hasta una nieve específica de cierta temporada, de más blanca, de la que acaba de caer, de la que es riesgosa, de la que está profunda. O sea, y les tienen palabras, y eso habla de que su concepción más amplia del mundo de la nieve también abrió la concepción más amplia del lenguaje y del pensamiento, ¿no? Y del lenguaje, justamente. Entonces, el crear más palabras te crea más formas de entender tu mundo. Y por eso dicen también muchos lingüistas que entre más trabajes tu léxico,
más trabajes vas a encontrar más formas de comunicar tus ideas y de tener un mejor percepción del mundo, porque le encuentras más cosas. Imagínate un crítico con un léxico pobre, pues cómo te va a hacer las críticas de comida o de vino, ¿no? Te va a decir, pues está chido el vino, tómelo, ¿no? O sea, pues, está bien gacho, y ya, ahí muere, ¿no? Pero un crítico le encanta echarle salsa a sus tacos, ¿no? Así de, no, es que si podemos ver la blancura de la exquisitez de este manjar, que no, y entre más te envuelven con palabras, más te están como saboreando y más, ¿no? Así como, qué rico, ¿no? O sí, te dan más descripciones. Entonces, ¿fijan cómo cambia el hecho de tener más, o sea, más léxico, más vocabulario, más fácil de expresar? Y dirán, bueno, ¿cómo lo van a entender para aquellos que están limitados? Pues no se trata de eso, o sea, porque alguien versado puede explicarte 1000 ideas de una manera sencilla. Yo siempre he dicho, los mejores profesionales de cualquier área son aquellos que pueden explicarte un tema complejo de manera sencilla. Aquellos que te explican cosas complicadas con más complejidad, para mí no sirven, lo siento, ¿no? Yo prefiero, hay un programa en YouTube que me hace muy bueno que habla, explícaselo a un niño, explícaselo a alguien de universidad, ahora explícaselo a alguien de secundaria, ahora explícaselo a un niño de 5 años, ¿no? Y alguien que realmente conoce su tema y es un profesional va a poder aterrizar eso. Es algo que yo he visto, la gente, los investigadores que yo he conocido, que yo los veo como vacas sagradas, así que digo, no manches, este señor es un genio, esta señora es una eminencia, ¿cómo es posible, no? Que piense así, súper aterrizados. O sea, los profesionales más buenos que yo he conocido, los investigadores más buenos son aquellos que son más aterrizados, que usan lenguaje común, que no siempre están hablando con tecnicismos y palabras redundantes, o sea, hablan para que todos lo entiendan, para que todos puedan comprender, y si no te resuelven las preguntas, te tratan de explicar de otra manera, de otra forma. En cambio, aquellos pedantes que creen que todo, es que no, si no uso tecnicismos diarios, o sea, es como esos médicos, no sé si les ha tocado, los médicos que te explican todo en términos de médico. Pues te quedas así, pues, ¿eso qué significa, no? Y hay muchos médicos que son muy, ya, así que te dicen, no, pues yo ya lo expliqué, ya tú investigas, ¿no? Y hay otros que te lo aterrizan, que te dicen, no, pues fíjate que tu enfermedad pasa esto con cierta proteína, con estos componentes, ¿no? De esta manera, que a lo mejor va a tener estos problemas, o sea, te lo tratan de aterrizar. Yo el otro día trabajo en un colegio, estaba leyendo un reporte de un psicólogo, ¿no? Porque pues, estoy en contacto con especialistas externos, y yo dije, Dios mío, esto le entregó a los papás, esto le entregó a los papás porque solo veía, o sea, haz de cuenta que estaba leyendo un artículo científico, y dije, esto lo va a leer los papás y se van a quedar pero como usa palabras rembombantes y todo, pues ya los papás creen que pues, es la mejor terapia del mundo, la mejor experta, y ahí voy leyendo y así me doy cuenta. Hizo 3 páginas para decir que pobre niño tenía problemas de sueño y por eso tenía ansiedad. O sea, ¿qué tan difícil era decir eso? O sea, en vez de, no, es que si vemos el voltaje de las líneas alfa y beta del lóbulo temporal occipital del giro transparietal, podemos ver una activación de forma. O sea, imagínense eso como padre, pues dices, no manches, ¿qué le están haciendo, no? Y todo para concluir que tenía problemas de sueño, así, que eso le llevaba ansiedad. Has empezado por ahí, canalito, o sea, no pasa nada, ¿no? Y a veces pasa, hay veces que tenemos que usar palabras técnicas, que no hay de otra, pero un vocabulario más amplio nos ayuda a encontrar mejores formas de comunicarla, ¿no? O de explicar los tecnicismos, ¿no? Si yo les si yo les digo, que, como por ejemplo lo de Alzheimer, que la proteína betamiloide es aquella que cuando se acumula, le digo, no, pues es una proteína que se encarga de ciertas funciones, y que esta cuando no se descompone en nuestro cerebro, esta cuando no se elimina de nuestro cerebro y se va acumulando, genera placas que va a obstruir la nutrición o la comunicación de neuronas, y esto va a hacer que se mueran, ¿no? Y yo podría meter el tecnicismo y así, pero pues hay que ver, ¿no? Y el lenguaje es muy importante porque es lo que les da forma a nuestra realidad, y es algo que hablan mucho los lingüistas. Nuestra realidad está conformado mucho de cómo hablamos, qué es lo que entendemos en las palabras, y todo esto, ¿no? Y podría irme sin fin, por ejemplo,
¿No ha pasado que cuando ustedes para enfatizar algo o para decir algo que es muy importante, usan la misma palabra? Es como, esto ¿cómo se dice? No, sí, está grande, grande, grande. No, no, sí, fue muy rápido, rapidísimo, ¿no? ¿Y saben de dónde sale ¿No esa, hay termitas, señora? saben de dónde sale ¿No esa hay capacidad termitas? de, No hay... de, de, de justamente, saben de dónde sale como el repetir la misma palabra para darle más énfasis? Sale del náhuatl. Un historiador estudiante del náhuatl me dijo, es que en el náhuatl cuando algo es más que otro, se repite la palabra. Entonces es como decir, está grande, pero no está solo grande, está muy grande. Entonces debe decir, como hoy conocemos muy grande, dicen grande, grande, ¿no? Usan la misma denominación, grande, grande. Y que poco a poco, como ha evolucionado el lenguaje, pues lo hemos ido adquiriendo. O sea, nuestro español es una mezcla de lenguas indígenas y arábicas y del castellano de España, ¿no? Justamente, que se fue evolucionando y que fuimos creando nuestra propia lengua. Ahora, aquí hay una cosa que he de quedar claro. Nosotros creamos el lenguaje, nosotros como hablantes lo creamos. La RAI no descubrió la lengua española y dijo, esto le va a servir a los mexicanos o a los españoles. La RAI existió después del español, existió para crearle reglas al español. La Real Academia de la Lengua Española, eso es simplemente un montón de gente juntándose para organizar el lenguaje, ponerle reglas, normas, para que sea más fácil como entendernos, comunicarnos. No quiere decir que ellos son los señores todopoderosos dioses del lenguaje. Nosotros hablamos como queremos, ¿no? Y como nos damos a entender. A mí me daba, o sea, yo entiendo que pues antes te hacían mucho énfasis de hablar bien, correctamente, profesional, pero al final de cuentas, con que se entienda, creo que estás logrando el objetivo. Así que a mí me vienen a decir, este, es bien, bien mucho diferente, ¿no? Yo no voy a decirles, pues con diferente está suficiente. ¿Yo por qué le voy a corregir? Así aprendió a hablar y entendí la comunicación. Está bien, ¿no? Que no les gusta la real lengua española, está bien, que no les guste, ¿no? Pues no es como que la persona vaya a ser académico, ¿no? O sea, o que quiera ser parte de la real lengua española. Y entiendo, hay ciertas áreas que te lo exigen. Yo como profesional, pues los papás esperan cierto nivel de mí, ¿no? Y yo les tengo que entregar ese cierto nivel, ¿no? De habla, de comunicación, ¿no? Y así pasa, o sea, no le hablas igual a como le hablas a tus amigos, a como le hablases a tus superiores, a como le hablases a tus papás o tu mamá en su tiempo, a cómo le hablas a tus hermanos, ¿no? Cada quien sabemos cómo dirigirnos hacia los ciertos grupos de personas. Y eso está perfectamente bien, ¿no? Y hasta ahorita se me hace monumentalmente garrafal que queramos siempre ser como bien precisos en que, se habla así, se escribe así, sí está bien dependiendo la zona en lo que trabajes, ¿no? Tus exigencias de tu vida a día, pero hay que entender algo, que el lenguaje muy rico, muy amplio y solamente en México hay un montón de variantes del español, ¿no? Un montón de variantes, o sea, un montón de formas diferentes de expresar algo, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando ahorita con una amiga que es del norte y me dice, pues es que allá en el norte no es jitomate, es tomate y tomatillo el verde, ¿no? Y pues para mí puede sonar mal y yo le digo de payas, pues estás en Jalisco y ahora dices jitomate, ¿no? Pero pues se entiende, ¿no? A lo mejor yo la primera vez que lo escuché dije, ¿cómo que tomate? ¿El verde? Para eso sirve el lenguaje también, para aclarar dudas, comunicación, ¿no? Entonces, el lenguaje es mucho más que solo el estudio del cerebro. Es una sinfín. A mí me encanta el estudio del lenguaje. No hay muchas cosas relacionadas con el lenguaje. Solo vean la Biblia también, o sea, la Torre de Babel, ¿no? Que es una historia muy famosa que los humanos estaban llegando a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los separó por lenguas y ¿cómo se llama? Lenguas diferentes y áreas diferentes, ¿no? Bastante curiosa esa lección que nos da la Biblia, ¿no? O sea, como por qué, sin hablar de religión en general, o sea, no quiero meterme en cuestiones religiosas, pero pues viéndolo como un texto que lees para aprender, como cualquier otro libro, es muy interesante esa historia, ¿no? Ese cómo entender por qué el humano habla tantos diferentes lenguajes, ¿no? Porque en ciertas zonas ya te vas a, no sé,
te vas a 20 kilómetros de aquí, ya están hablando de forma diferente, y a mí se me hace eso, o sea, muy, muy curioso. O sea, incluso en náhuatl es muy diferente el náhuatl del occidente, a náhuatl central, a náhuatl del sur, incluso, ¿no? Lo cual tiene su riqueza, cada variante del español, cada lenguaje tiene su riqueza. Lo que lo hace el lenguaje es la complejidad, es las reglas, todo. ¿Por qué creen que los animales tienen lenguaje? Pues no, pero tienen una forma de comunicarse. Excelente, Carmen. Yo también Sí, creo eso. eso es su forma de comunicarse, sí, Así es. sonidos, posturas, Tienen su sonidos. forma de comunicarse. Podemos decir, es que son formas complejas de símbolos y... Sí, sí, sí. ¿Pero qué nos diferencia sobre todo? Pues para empezar, los animales usan lenguaje para advertir o para momentos situacionales. Es decir, la abeja que baila, baila para decirle a sus compañeros abejas, en qué dirección se encuentran las flores que están polinizando, ¿no? Y ya. Y ya cuando de esa comunicación van hacia ella. No les está diciendo con el baile de mañana a tal hora vamos a programar la ida a tal área, ¿no? En cambio, los humanos, si se fijan, vamos a hablar del pasado, del presente, del futuro, ¿no? Y de experiencias ajenas. O sea, el lenguaje, ¿cómo se llama? Rodea más cosas. El animal, el perro se acostumbra a comer a cierta hora porque lo acostumbras a comer a cierta hora. Él no está pensando en la mañana, ay, ya casi son las 12, ya me van a dar mi comidita, ¿no? O está viendo el reloj. Claro que no, simplemente como lo habituaste a esa hora le da hambre y a esa hora se acerca, igual el gato, ¿no? El gato está acostumbrado porque siempre le das a cierta hora porque así es tu hábito, esa es la hora que le puedes dar, y no es tanto que diga el gato así como de, fíjate que ahorita en unos 20 minutos más ya voy a comer. Pues no, claro que no, sienten el hambre y van y te chillan hasta que les des de comer, ¿no? O ya te están viendo en la charola echándole la comida. Muy diferente, ¿no? El lenguaje. Y claro que tienen comunicación, pero no tienen estas capacidades que tenemos nosotros de lenguaje complejo, de entender simbología, porque también está el lenguaje escrito, el hablado, ¿no? Que forman parte todavía más del ser humano, ¿no? Que es más específico justamente, ¿no? Entre otros. De hecho, hay un experimento que dice que ya hay, pues, por ejemplo, hay monos que ya saben hablar lenguaje de señas, ¿no? Pero si se fijan, no a la complejidad que hablan los humanos lenguaje de señas. O sea, aprenden a decir cosas como comida, que sí entendió, que se tienen que ir a tal lado. Pero bueno, pues todavía los changos son los parientes más cercanos. Bueno, los monos son los parientes más cercanos que tenemos como humanos, ¿no? No evolucionamos de ellos, no. Más bien evolucionamos de un pariente de ellos que nos volvimos ahorita, que nos volvimos lo que somos ahorita, ¿no? Pero son parientes cercanos, no tan lejanos. Pero es que si les contara todavía más de esto, el lenguaje, de hecho, se habla mucho de cómo se evolucionó el lenguaje. ¿Me Dudo dejas mucho hacer que una haya sido observación? algo que se descubrió, mande. ¿Me dejas hacer una observación? Claro que sí, adelante. Yo digo que sí, todos tienen un lenguaje, hasta las mismas plantas, pero no es igual al nuestro, que usamos palabras. Ellos usan movimientos, usan cantos, usan, ¿cómo se puede decir? Golpes y Sí, cosas o así. sea, otras formas de comunicación, pero es eso. Exactamente. Yo creo que es Porque más nosotros los comunicación. imitamos también a ellos. De hecho, el humano aprende mucho de sus pares animales o pares de plantas. El humano ha logrado muchas cosas creadas por el humano gracias a la observación de la naturaleza. Es decir, la naturaleza ya es en sí un sistema perfecto que los humanos tratamos de imitar para sacar tecnologías, para sacar cosas que nos ayudan, pero es mucho de imitación a la naturaleza, a las cosas naturales que ya surgen, ¿no? Y es muy curioso, o sea, es fenomenal. Y de hecho, hay una rama de la psicología que estudia el comportamiento animal para relacionarlo con el comportamiento humano, ¿no?
Y así como mucho, y como dijo Carmen, o sea, muchas formas de comunicar, muchas cosas, pero al final, pues siempre vamos a estar limitados porque pues no podemos preguntarle a un perro, ¿no? Así como, ¿y tú cómo te entiendes? ¿Cómo bufes hola o bufes te vaya bien, ¿no? Nunca vamos a saber. Incluso decir que, por ejemplo, los perros ven en blanco y negro se me hace extremadamente, o sea, puede haber estudios de como cuántas células tenemos visuales en comparación a los perros y que ciertas células no reciben ciertos colores. Sí, claro, pero fenomenológicamente, ¿cómo nosotros podemos decir que un animal siente algo, ve algo? Siempre lo estamos juzgando desde la perspectiva del humano, ¿sí? Entonces, cuando nuestro gato tiene la cara de juicio, no es que estamos viendo a un gato juzgándonos, estamos viendo la cara de un humano que se asemeja al juicio en un gato, ¿no? Y eso nos da a entender, si el humano, esa es la cara que hace cuando nos está juzgando, que nos está viendo feo, pues también el gato de seguro está haciendo el mismo, ¿no? Siendo que así no es, o sea, así no son las cosas, no puede ser, o sea, nosotros lo interpretamos según lo que entendemos. Es como, por ejemplo, cuando hablan de alienígenas, si se fijan, los alienígenas, curiosamente, que de los que hablan, son muy parecidos a nosotros o a otros animales, ¿no? Porque los hacemos según nuestra imagen o la imagen de otros animales que creemos. Pero es como que creamos realmente un ser de la nada, ¿no? Juntamos como diferentes aspectos, o sea, es como, por ejemplo, hay alienígenas que los hacen pensando en cómo sería un reptil si hubiera evolucionado como es un humano, ¿no? Y pues en vez de piel le ponen escamas, le ponen unos ojos así como más fríos, sangre fría, ¿no? Y así es la creación. El humano realmente no, o sea, es como explico, el humano solo está repitiendo de las cosas que observa en su día a día. Es difícil ser lo suficientemente creativo para crear algo de la nada. Simplemente está usando los recursos que ya tenemos para crear cosas nuevas. Pero crear algo así de la nada es, ¿por qué? Porque tenemos muchas concepciones de las cosas que son, que están apoyadas por el lenguaje, por el pensamiento. Es muy difícil salirnos de lo que ya conocemos, ¿no? Y por eso muchas áreas más cerradas, por ejemplo, son muy cerradas con sus comunidades, ¿no? Porque es lo que conocen y es lo que quieren conocer o quieren conocer más, ¿no? Con justa razón. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Cómo se le llama a los cotorros? Conocido pericos, que Sí, repiten los pericos palabras. reproducen, imitan el lenguaje Sí. humano. Ujú. Imitan el lenguaje humano. También los cuervos, ¿sabían que los cuervos también pueden hablar? ¿Los corvos? Los Emiten cuervos sonidos. Emiten los sonidos. cuervos son súper inteligentes. Se sorprenderían lo inteligentes que son los cuervos. Así que si alguna vez hayan leído a Alan Poe, que dice que el cuervo llegó y le dijo nunca más, capaz sí, no estaba drogado ni nada, y capaz dice un cuervo. O sea, lo curioso de esa historia es que un cuervo de la nada dijo nunca más, porque los cuervos también imitan, ¿no? O sea, eso es como lo tétrico de eso. Pero los cuervos hablan. Los cuervos pueden producir palabras Sonidos. muy parecidas al humano y pueden resolver problemáticas. Entonces todavía nos falta mucho pues, de conocernos a nosotros y de conocer a otras especies. Y cada vez estamos más, y el lenguaje no es excepción, cada vez se está estudiando más, se quiere saber más, ¿no? Y es eso, o sea, la interpretación que le damos a veces al mundo es muy parecida a lo que usamos en nuestro lenguaje día a día. Entonces yo lo que le digo, por ejemplo, algo que yo uso, que es algo que me hizo un amigo que es muy como no me acuerdo, es un pensamiento que siempre se me quedó cuando lo leí, que decía, en vez de siempre verle lo malo a las personas, trata de verle algo bueno. Cuando quieres verle algo malo, trata de decir dos cosas Con tus buenas de esa fuerzas. persona. Esfuérzate, ¿no? Y lo vas a lograr. Y me cambió, esa cosa que yo leí en la adolescencia me cambió toda mi vida, porque cada vez que me molesto con alguien así de trabajo o algo, digo, bueno, pues es buen profesionista, es bueno en esto, tiene atenciones en ese sentido, y te juro que gracias a eso ya no soy rencoroso, ¿no? Es entender más allá. Pocas personas puedo decir que están en mi lista negra, en caso una o dos,
y y esas dos personas son tal cual, ¿cómo se les dice? Son sociópatas, entonces tengo mis motivos. Pero es eso, o sea, estrategias del pensamiento y del lenguaje, tratan de cambiar su lenguaje y van a ver cómo van a reestructurar su pensamiento también, ¿no? Si están acostumbrados a decir cosas como, y esto no es decir, no se quejen, no se molesten con tienen todo el derecho de quejarse de las injusticias, de todo, de un día de echar todo el veneno, o sea, es necesario a veces, pero traten de meter nuevas palabras en su día a día, nuevos pensamientos y van a ver cómo van a ir cambiando poco a poco, ¿no? Van a ir cambiando y van a crear otra visión de su día a día, ¿no? Es como Más les bien digo. es pensar positivo, ¿no? El Sí, claro. pensamiento positivo, aunque estés con una persona negativa, el pensamiento debe ser positivo y si en una o dos veces no logras que ella cambie Así su es. pensamiento Y negativo, ojo, mejor déjalo. así es, Carmen, gracias. Y mira, y ojo, no quiero decir que caigan en lo optimista tóxico. ¿Qué es lo optimista tóxico? Que cuando alguien llegue y se les queje, diga, ay, es que fíjate que me pasó esto. Lo que menos se quiere escuchar cuando alguien se abre contigo, y es a veces que lo tenemos muy internalizado porque así nos enseñaron, porque los conocimientos de antes pues eran muy breves, o sea, decimos como de que no, pues mira, gente la tiene, hay peor gente que tú, no, hay personas que están sufriendo más que tú. Sí, pero ¿qué tiene? El sufrimiento es personal, no es lo mismo, o sea, no pasa nada que algún tiempo pues diga, pues no, no me gustó esto, me quiero quejar, me quejo, y ¿sabes qué? Estoy agüitado y está bien, está triste, ¿no? También es eso, muchas de veces nos dicen, ay, no estés triste. Ustedes están tristes, por algo tenemos esa emoción, por algo tenemos ese sentimiento. Es normal que lo vivas, ¿no? Muchas de las veces lo que queremos nada más es vomitar lo que tenemos y no que nos digan, ay, es que piensa positivamente. También no es bueno eso, no es bueno caer en el optimismo tóxico que siempre piensa en lo bueno, piensa, no, tampoco. Es bueno a veces tener lo llamamos negatividad, pero realmente es parte de nosotros, o sea, si no, ¿para qué naceríamos con sentimientos como el enojo, la tristeza, si son tan malos? No se trata de no tenerlos, se trata de vivirlos y saber cómo controlarlos y manejarlos. Es tratar de que si estoy triste, pues está bien, estoy triste, me aviento una hora en mi cama, un día entero tirado, pero pues al día siguiente trabajo, ya normal, ya cuando llega a lo mejor me vuelvo a sentir triste, pero pues, separar las cosas, ¿no? Si me enojo, estoy en todo mi derecho de enojarme, ¿no? Es diferente que cuando me enoje, pues golpea una pared o golpea a alguien, ahí sí ya no está bien, ¿no? Porque mi emoción personal está agrediendo a otros. Está bien que me enoje y que diga, ¿sabes qué? Necesito ir a respirar, necesito tomar un tiempo, porque que me lleva la chancla, ¿no? Entonces, para no faltarte respeto a ti ni a nadie, prefiero ahorita salir a caminar o no hablar de este tema, ¿no? Y es totalmente válido. Les digo, o sea, es también no caer en esto, si cambiar el pensamiento, cambiando su lenguaje, tampoco es caer en siempre querer cosas positivas o desearle o siempre hacerle ver a las personas que tienen mejores cosas o que la gente tiene peor. No se trata de, es simplemente tú mismo darte cuenta de que, bueno, ahora ya no voy a pensar esto de esta persona, voy a expresar. Yo lo que le digo a mi novia, cada vez que alguien te va a enojar, di dos cosas positivas, si no las encuentras, pues mínimo una, ¿no? Es muy bueno esa propuesta. Sí, ¿no? Y son cosas que a mí, o sea, poco a poco implementarlas cambian, la verdad, la vida. Y te digo, sin caer en esto también porque del coaching, como por ejemplo, de que tú tienes la culpa de no ser feliz, de ser pobre, creo que no, tampoco se trata de eso, o sea, es que todo es actitud, sí, pero no todo es actitud, o sea, si tengo muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que influyen, simplemente eso, ¿no? Es entender eso. Hay muchas cosas fuera de nuestro control y es vivir en paz con eso. Como dicen, dame la sabiduría, no, ¿cómo va dame la fuerza para cambiar las cosas que puedo cambiar? Y la sabiduría para aceptar lo que es. Ajá. Que no puedo Más o cambiar. menos así va.
Es una frase de San Francisco, ¿no? Exacto, así es. Creo que sí. Ojo, no me gusta meter mucha religión, trato de meter esto, ser laico, pero yo uso Sí, no, pero frases exactas, porque por algo sale, ¿no? Y creo que es aprendizaje también, o sea, yo se los digo desde como si lo hubiera leído en un artículo o algo, se me hace muy bonito eso de, dame la, déjalo, pues. Sí. Tenemos internet y no El- usarlo también debería ser pecado, porque, a ver. Dame la compostura para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer las diferencias entre las dos. Y creo que es muy importante esto, porque es algo que yo digo al momento de resolver los problemas. Digo, bueno, estoy estresando y a veces está bien estresarnos y que no tengamos control de ello porque pues muchas cosas a veces nos abruman. Pero ya cuando estoy en mi lado más racional es, a ver, ¿tiene solución esto? Sí. Ah, entonces ¿para qué me preocupo? ¿No tiene solución? Ah, bueno, entonces ¿para qué me preocupo? ¿No? Cualquiera de las dos, pero, o sea, es más fácil decirlo que hablarlo, ¿no? Ahí me ves ahí todo picando, ansioso, pero es parte de, ¿no? Son ese tipo de cosas, si repites, pues a lo mejor te llegan. El hablar también solos le sirve muchísimo. Hay un, ¿cómo? Hay una, entre programadores de computadora, hay algo llamado el pato. Es como eso, imagínense que es un pato. Entonces, si yo, por ejemplo, no quiero entender por qué mi programación o por qué lo que estoy haciendo no está funcionando, agarro mi patito, o bueno, mi figura, y empiezo a explicarle, le empiezo a hablar como si fuera pues fíjate que hice esto, luego resolví esta ecuación, pero luego traté de hacer esto, luego quise hacer esto otro, pero no me funcionó, y el estarlo hablando, es que me faltó esto. ¿Por qué? Porque estás haciendo función ejecutiva, estás haciendo metaanálisis, estás haciendo metacognición, estás repasando las cosas que hiciste paso por paso, como si estuvieras hablando con alguien y es muy, o sea, es lo que les digo, a veces solo tenemos que hablarlo, solo tenemos que vomitarlo, solo tenemos que decir las cosas para a veces llegar a comprenderlas, ¿no? Y por eso muchas de las veces también la terapia es buena, porque es comprender muchas cosas desde que nosotros lo empezamos a hablar o tratar y es como, ¿no? Es así cierto esto, ¿no? Y así. ¿Alguna otra duda, comentario que tengan de la clase, del tema? Pues muy interesante, maestro. Ahorita no. Sí, está muy explícito. ¿Muy qué? Gracias. Muy bien explicado. Espero, espero, porque dije. si no me convertiré en lo que juré destruir. No, lo hace muy sencillo. Sí. ¿Mande? Y ameno. Y dice que lo hace muy sencillo. Pues trato. Bien. Espero. Y pues también, ¿algo más que quieran? ¿Todo bien? Todo bien. Entre lo que está poniendo aquí de las tareas, que dice de la lectura del desierto de Sara, ¿nos la va a mandar? Sí, esas se las voy a mandar para este módulo. Okay. También lo voy a mandar. Ok. Muy bien, maestro. Gracias. No, ¿de qué? Para servirles. Gracias, maestro. Gracias. De verdad, nos ayuda mucho a entender cosas que no entendía. Espero. Gracias. Y ahí estoy cualquier cosa, cualquier duda, comentario, ya saben. Con gusto. Sí, maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Ustedes. Entonces, si no hay nada más, me despido. Les subo las actividades y nos vemos en la siguiente clase. Sí, maestro, gracias. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias, Igualmente. Giovanni. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Que descansen. Cuídense. Feliz fin de. Espero que ya estés mejor, Alfredo. ¿Todo bien?
Todo tranquilo, gracias a Dios, Johnny. Qué Aquí bueno. escuchándote, y quiero hacerte un comentario, hacerles un comentario. Esa que acabas de mencionar, nosotros tenemos 35 años, un movimiento llamado Encuentro Matrimonial Mundial, y todo eso lo estamos manejando. Lo hemos manejado, toda esa parte de ahí, y a mí, en lo personal, me dio más luz sobre esto que estamos manejando. 1.000.000 de gracias, Giovanni. No, para servirles, para que vayan y les cuente que si hay si hay teorías que explican que sí sirve. Justamente. Gracias. Cuídense. Gracias, maestro. Gracias. Hasta bonito luego, fin de maestro. semana para Gracias. todos. Nos vemos, Cuídense. nos vemos. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro.